¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a abordar el tema que estaba pendiente sobre los elementos curriculares para la planificación docente. Mi nombre es Juan Carlos Dórame y voy a tratar de en este espacio poderlos ir orientando sobre esos elementos curriculares que han quedado en algunas inquietudes en ustedes para poder determinar cuáles son los elementos curriculares que debemos de contemplar para poder utilizar en nuestra planeación docente y también dónde los podemos encontrar. Es importante que ustedes se vayan familiarizando con ellos y de esta forma poder incorporarlos a su práctica, no solamente en el diseño, sino también en lo que es ya en condiciones reales de trabajo. Entonces vamos hilando, voy a primero a comentarles los elementos que nosotros o los materiales, los insumos que vamos a trabajar durante, durante esta clase. Y bueno, aquí les voy a llevar a una pantallita, mi padre, vean cómo aquí nosotros vamos a hacer lo posible para que ustedes estén de alguna manera que ustedes puedan estar observando dónde se lleva. Vamos a utilizar esta página de la Conalitec. Es importante esta página de la Conalitec. Recuerden que aunque los hemos estado utilizando, de pronto se nos ha estado olvidando de dónde aparece, de dónde sale. Bueno, aquí está la página de la Conalitec y aquí vamos a estar recurriendo a algunos documentos también. Por igual, nos vamos a ir a lo que vamos a trabajar con el fascículo 4 de lo que viene siendo mejorero. Bueno, va a ser importante que nosotros identifiquemos dónde están estos documentos, aprenderlos a ya tenerlos quizá probablemente en las carpetas en acceso directo. También por igual es importante que ustedes ya se vayan familiarizando con otro documento que es el programa sintético. El programa sintético, recuerden que este va a depender que ustedes vayan a utilizar el que requieran según el nivel donde ustedes los vayan a estar más utilizando. Puede ser escolar, por eso aquí tenemos la fase número 2 que es exclusivamente para preescolar, pero por igual vamos a necesitar fase número 3, 4 y 5, que esa es para primaria. Nosotros nada más vamos a revisar esta de preescolar y también vamos a estar revisando o pudieran ustedes necesitar la fase número 6, que es secundaria, ¿no? Depende del área donde ustedes vayan a estar, pero vamos a ver lo que es la metodología de estos elementos curriculares. Luego nos vamos a ir a un documento, este es un poquito más, cualquier cosa más viejito, pero no importa. Este lo vamos a trabajar, este lo vamos a estar trabajando desde que nosotros podamos eh, hacer referencia a la metodología. Recuerden que el contenido metodológico, de alguna manera, nosotros lo debemos de dominar. ¿Cómo vamos a aplicar las actividades? ¿En qué fases? ¿En qué momentos? ¿Cuál va a ser el desarrollo? Independientemente del número de horas o la cantidad de sesiones o lo que se trabaja en el interior, sino cómo se debe de plantear nuestra secuencia didáctica, lo vamos a obtener aquí. Y por último, vamos a tener un documento más que este va a ser el libro sin recetas para la maestra y el maestro. En este caso vamos a estar revisando la fase número 5, pero podemos revisar casi de cualquier fase y vamos a estar encontrando al interior un contenido similar. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer lo posible para que esto nos quede de la mejor manera y entonces de esa forma poder trabajar con ello. Bien, les comentaba entonces que para esto vamos a revisar la siguiente actividad.
a esta otra página y aquí vamos a trabajar con ellos. Vamos a iniciar primeramente con ir entendiendo un poco sobre lo que son esta cuestión de ejes articuladores. ¿A qué obedecen esos ejes articuladores? ¿A qué obedecen dentro de los campos formativos? Y entonces nos vamos a dar cuenta que como elementos curriculares, estos ejes articuladores por mucho tiempo van a estar fluctuando entre lo que nosotros debemos de conocer como unas problemáticas sociales y que deben los alumnos de reconocer también situaciones que ellos deberán de estar atendiendo. Desde Mejor Edu, en el fascículo 4, este documento entonces nos va a ir ayudando a entender esa parte y aquí va a ser importante que ustedes de alguna manera al irse familiarizando, al ir explorando estos documentos, vayan leyendo, recuerden que estos documentos les van a ser útiles durante el resto de su práctica educativa, incluso de su práctica formal, toda vez que el programa de estudios de la nueva escuela mexicana aparentemente va a estar bastantes años. Y entonces noten cómo aquí empezamos ya nosotros a revisar efectivamente esa relación que existe, cómo se plantean, cómo nace, cómo se van a representar estos ejes articuladores dentro de los cuatro campos formativos. Cada uno de ellos va a tener algunas formas de cómo se representan desde el concepto y por ello va a ser importante estarlos revisando. Bueno, entonces estos ejes articuladores dentro de este concepto para la SEP nos habla cómo constituyen un componente que permite desarrollar el currículum desde una perspectiva ética para aprender y enseñar en, desde y para la comunidad. Entonces, esta parte es sustancial, tiene que hablar sobre esa filosofía o esa alma de cómo es lo que yo debo de estar enseñando. Por eso es que nosotros vamos a abordar. Entonces, ustedes aquí van a poderse encontrar mucha de esa información, de tal manera que en las redes también ustedes pueden estar investigando, viendo diferentes infografías, incluyendo algunos videos como los que ahorita vamos a presentar también, ¿no? Entonces aquí ya va a estar el primer esquema de lo que son los 7 ejes articuladores, que va a ser importante que nosotros revisemos. Bien, no crean que solamente estos apartados son los únicos que vamos a estar revisando, pero para iniciar vamos a trabajar con ellos, de manera entonces que entonces, ahora, en lugar de este fascículo de Mejor Edu, vamos a agarrar cómo nos explican un poco desde la Secretaría de Educación estas metodologías. Y bueno, este tema también ustedes tienen que aprender a irlo dosificando, a irlo interiorizando, aunque ya hemos platicado alguno de ellos, posiblemente algunos de sus catedráticos de universidad trabajan metodologías activas y las implementan con ustedes. Bueno, aquí tenemos un documento, fue de los primeros que surgió cuando ya estaban implementando esta fase inicial de la nueva escuela mexicana del ciclo escolar 2022-2023, le denominaron sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos. Esos elementos curriculares son importantes, les decía, que ustedes nos estemos familiarizando con ellos. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con lo siguiente. Además de la presentación, que yo recomiendo no obviar, sobre todo para ustedes que van iniciando con esta parte del tema, vean cómo aquí ya hace una alusión a esas 4 metodologías activas. Ojo, estas 4 metodologías activas son las que recomienda la nueva escuela mexicana. No significa que sean las únicas que existen, pero al menos son las que ellos recomiendan. Entonces vamos a empezar a trabajar con ellas para ir conociendo al menos estas 4 y tratar de familiarizarnos con ellas. Importante, familiarizarnos con ellas. Porque pues de momento las vamos a utilizar por bastante tiempo. Entonces, nosotros debemos ya de empezarlas a dominar. ¿Está bien? Muy bien.
Vamos a empezar con aprendizaje basado en proyectos comunitarios, vamos a ir con aprendizaje basado en indagación STEAM, ese enfoque principalmente, luego vamos a pasar con aprendizaje basado en problemas y aprendizaje al servicio. Vamos a ir viendo también cómo se relacionan con cada uno de los campos formativos. Vamos a abordar el tema de campos y cómo estos campos formativos también obedecen, están relacionados con estos ejes articuladores. ¿Sabe? Va a ser importante entonces que ustedes utilicen este material o bien utilicen otro mecanismo a otra obtención de materiales. En la red ya hay edutubers que los tienen también explicados y sobre todo porque en el 2022 todavía la información era muy incipiente, ahorita ya hay más práctica y más evidencia, seguro esto que van a estar encontrando otros aspectos que puedan estar incorporando, ¿correcto? Muy bien, entonces estas sugerencias, y así lo marca el programa de estudio, totalmente como sugerencias, sugerencias que yo pueda estar aplicando, que yo diga sí, qué tanto, en qué sentido me favorecen y me siento conforme que estas las puedo estar aplicando dentro de mi contexto escolar, dentro de mi ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a ver cómo, por ejemplo, en aprendizaje basado en proyectos viene una justificación y nos va a empezar a explicar en qué consiste, cómo es que se debe de trabajar, qué es lo que va a buscar generalmente a través de qué se va a estar trabajando dentro del aula o bien en alguno de los otros escenarios propuestos, no todo sería dentro del aula, y vean cómo aquí ya empieza la descripción, si se encuentran fases, pasos o etapas de la metodología, y esto es importante. Fases, pasos o etapas. En este caso, tenemos que tiene tres fases esta metodología: planeación, acción e intervención. Ojo, al interior de ellas nos vamos a encontrar momentos y eso es lo que ya lo empieza a describir como algo más extenso. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que aquí vamos a empezar a encontrar algunos de esos aspectos que nosotros son importantes que empecemos ya a familiarizarnos con ellos. Muy bien, vamos a continuar.